Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación. Para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. Buenas noches, seguimos en Después de la Deriva, en este segmento que llamamos Después de Milei. Estamos muy contentas y contentos de recibir a Wanda Janowski, una queridísima amiga, compañera con la que ya venimos caminando de Viedma a Buenos Aires, así aprovechamos que se vino, pero anduvo por un montón de lados. La voy a presentar primero. Wanda es socióloga, es docente de la Universidad de Comahue, es integrante del colectivo agroecológico de Viedma Patagones y es artífice de un portal muy bonito que se llama Tierras Comunes, donde va contando sus distintos viajes, porque como decimos con Carito, con Ana Carolina Strongoli, es una trashumante. Es antes que nada una persona trashumante. Ojalá. Vas hacia eso, Voy hacia eso. Bueno, Wanda, buenas noches, gracias. La verdad que es la segunda, creo que es la segunda vez que haces un viaje y charlamos y propones contar ese viaje y esa experiencia en Después de la Deriva. Para nosotros es un placer enorme recibirte, así que, ¿no? Sí, realmente es hermoso que pienses en esto como lo que es, digo, un espacio de encuentro y para que pensemos y problematicemos estas cosas y que vos lleves tu transhumancia y nos acerques un poco esa experiencia, esa vivencia que es una cosa real y codo a codo con los pueblos, en este caso con el movimiento campesino de Córdoba, ¿no? Bueno, gracias a ustedes también por ser compañeros en esos viajes, compañeras, porque bueno, también le da otro sentido, ¿no? Y bueno, se expande lo que voy haciendo y lo que voy escuchando, ¿no? Y las conversaciones que voy teniendo a través de ustedes también. Bueno, y llegaste a Córdoba. Sí, un poco contextualizar esos recorridos que hago cada tanto. Como dijiste, soy parte del colectivo agroecológico, bueno, ahora y antes otras cosas, pero bueno, la pregunta es un poco cómo se va construyendo en distintos lugares una política de lo común, una política del cuidado de lo común, ¿no? Me gusta el concepto de entramados comunitarios populares de que habla Raquel, que ustedes entrevistaron hace poquito, creo que el martes pasado. Y bueno, porque entiendo que es muy importante en esto que también hablaban recién, ¿no? De las luchas y de las cosas que vamos logrando, bueno, conocer esos entramados, cómo se van armando, cómo se van construyendo esos cuidados colectivos de las condiciones necesarias para producir y reproducir la vida, ¿no? Tal como dice Raquel. Entonces, bueno, en ese recorrido es que me acerco a distintas experiencias, ¿no? Y bueno, en este caso fui a Córdoba y conocí al Movimiento Campesino de Córdoba, que es un movimiento campesino que ahí tenemos un mapita. Se distrajeron los muchos, me parece. Ahí está. Pero para quienes escuchan la radio, Wanda trajo un mapa precioso donde figura cada uno de los puntos en los que estuvo recorriendo. Contanos de qué se trata el mapa. Sí, simplemente es para mostrar dónde se desarrolla el movimiento campesino de Córdoba, que es en el noroeste de Córdoba justamente. Tiene diferentes centrales, las llaman ellos, que son, bueno, zonales, podrían ser, zonas organizadas. Y bueno, lo que traje en esto que también decían ustedes que las luchas se cuenten por sí mismas es la palabra de la gente que entrevisté. En realidad, bueno, hice 5 entrevistas, no puedo decir que voy a hablar de todo el movimiento campesino de Córdoba, simplemente compartir estas entrevistas, partecitas, ¿no? Y bueno, me parece que es una lucha, hablando de estas luchas, ¿no? Que sí, que funcionan, con todas sus dificultades,
esta es una de ellas, ¿no? Están hace 25 años y bueno, hicieron realmente impresionante todo el recorrido que tienen y todos los logros que tienen. Bueno, ahí tenemos un primer audio, un video que es, tenemos dos, ¿no? Donde nos cuentan qué es, en sus palabras, el movimiento campesino de Córdoba. El video 2, ¿nos pasás? Y el 3. Y el 3, sí. Y bueno, el movimiento campesino es una organización de base territorial de familias campesinas de todo el arco noroeste de Córdoba, que es la zona donde todavía queda monte en la provincia de Córdoba, monte nativo. Y somos a su vez parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, que es una organización que nuclea a justamente organizaciones campesinas de distintas provincias del país. ¿De qué provincias? De Jujuy, de Neuquén, de San Juan, de Mendoza y de Córdoba. ¿Y el Movimiento Campesino Indígena Somos Tierra surge antes o después del Movimiento Campesino? Como nombre después, porque de alguna manera esta idea de que se va construyendo desde el territorio le va dando esa impronta, ¿no? Esa característica. De hecho, previo al movimiento campesino de Córdoba van surgiendo las distintas regiones donde el movimiento de alguna manera tiene base, y en torno a eso se conforma el movimiento campesino de Córdoba, y en un proceso paralelo se van conformando organizaciones en otras provincias, y bueno, todo eso confluye en un movimiento nacional, que bueno, no quiere decir que desde el principio estaba siempre presente la idea de justamente confluir procesos hacia organizaciones cada vez más amplias, ¿no? En cuanto a representatividad, territorio y saber. Pero también parte de la lógica de construcción de esto, de hacerlo desde el territorio, tiene que ver con, hay una frase que siempre decimos, que es no poner el carro por delante del caballo, ¿no? Entonces, bueno, ir de alguna manera construyendo esas referencias provinciales, nacionales, en la medida que van generando o que van siendo reflejo de procesos reales. Somos parte de eso, una organización común, que tenemos reuniones permanentes, sistemáticas, digamos, como movimiento. Es parte de una organización que nos contiene en todos los sentidos, ¿no? De construir proyectos conjuntos, de compartir también procesos productivos que se van haciendo, por lo menos experiencias, porque territorialmente estamos en distintos lugares con distintas características quizás, pero sí después de construir estrategias comunes, ¿no? Desde todas las distintas dimensiones que trabajamos. Bueno, ahí escuchamos las palabras de Pablo Blanc, que es integrante de UCATRAS, que es la Unión Campesina de Tras la Sierra, y es integrante también de Monte Adentro, que es la comercializadora del movimiento campesino. Ahora vamos a escuchar las palabras de Antonella Recalde, cómo ella define, cómo siente el movimiento campesino. Antonella es parte también de Monte Adentro, de la comercializadora, y de UCATRAS. Yo soy parte de UCATRAS, que es movimiento, Unión Campesina de Tras la Sierra, que la gente se organiza para trabajar dignamente y también para tener sus derechos, por ejemplo. Nosotros lo que venimos haciendo es trabajando para tener derecho a la educación, que en nuestra zona, lo que era zona rural, nunca tuvimos escuelas secundarias, ni nada, ni una ayuda del gobierno, nada. Solo iban a buscar lo que eran los votos nada más cuando era el tiempo de votación, y de ahí durante todo lo que es el año nunca vimos. Entonces, a partir de que se creó lo que es el movimiento campesino, fue un cambio total, porque ahí nosotros nos empezamos a organizar para luchar por nuestros derechos. Sería el derecho al trabajo, a la educación, a la salud también, porque nosotros nunca tuvimos un hospital cerca, nunca tuvimos un dispensario. Entonces, desde que somos parte del movimiento, que hace 25 años, hemos luchado para tener un secundario, que tenemos una escuela campesina, que los profesores son parte de la organización, lo que es la salita de salud, la gente que trabaja es parte de la organización. Entonces creo que a partir de que nace la organización, nos ha cambiado totalmente la vida. Bueno, ahí
tomamos esto, ¿no? Antonella dice, a partir de que nació la organización nos ha cambiado totalmente la vida, ¿no? La organización, este movimiento campesino de Córdoba, asume, digamos, actúa en un montón de situaciones, ¿no? Después voy a hablar un poco de los ejes que me planteaba Pablo Blanc, justamente a partir de los cuales ellos trabajan, pero antes quería, en principio, agradecer a Carolina, a Carito, Ana Carolina Strongoli, porque ella hizo toda la edición del audio de Tremenda. los... Eran sí. muchas horas de grabación. Sí, eran un montón de horas de grabación, fueron entrevistas muy largas, 10 horas más o menos, un poco más, y bueno, utilizamos, también quiero decir, videos, muchos hechos por el propio movimiento campesino del área de comunicación, que están todos en YouTube, después otros de el canal de Eduardo Belelli, que es integrante también de APENOC, que es otra de las centrales, bueno, y otros que están ahí todos disponibles, hicimos ahí unos recortes. ¿Con qué seguimos, banda? Sí, con la historia, ¿no? Ahora era la presentación y, bueno, un poco la historia, algunos hitos importantes del movimiento, en la voz de Pablo Blanc, el primero. Bueno, quizá una primera etapa tiene que ver con esto que hace un rato compartí, de este primer envión que fue de alguna manera instalar tanto hacia el interno de la familia y los territorios campesinos de Córdoba como hacia la agenda pública, que existen familias campesinas, ¿no? Que es una realidad de Córdoba, que esas familias tienen derechos, que son productores de alimentos. Y eso, de alguna manera, muy atravesado con la defensa del territorio y con la lucha directa por la tierra, ¿no? Por la seguridad jurídica de las tierras, porque fue una etapa donde hubo, entre otras cosas, desalojos e intentos de desalojo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa primera etapa tiene mucho que ver con eso, la tierra, el territorio como eje de organización y de lucha, y con mucho de esto, ir generando metodologías de trabajo, acuerdos, conceptos que tienen que ver con qué es organizarse y con ir desde ahí construyendo la fortaleza del movimiento. Eso quizás fue una larga etapa que entre fines de los 90 y principios del 2000 tuvo que ver mucho con eso. Quizá otra etapa, porque también eso va en diálogo siempre con los contextos políticos y más general del país. Quizá otra etapa tuvo que ver con disputar más profundamente dentro de lo agrario, en el sentido de que resultado de este primer empuje que en Córdoba tuvo mucho que ver con lo que fue la caminata campesina, que fue una movilización que hicimos desde los distintos puntos del interior donde estaba presente el movimiento hacia Córdoba Capital, hacia la legislatura, y que de alguna manera fue un abrir la puerta de la legislatura y que de alguna manera esto, ¿no? se reconozca en la agenda pública y política que existen las familias campesinas, que hay un abandono de parte del Estado de muchas dimensiones de esa vida cotidiana, y que bueno, eso fue parte de lo que dio origen al movimiento, ¿no? ¿Cuándo fue? Eso fue en el 2010. La caminata campesina. Y después una segunda etapa que tiene que ver con decir, bueno, porque parte de la primera respuesta es, bueno, hay familias que están demostrando carenciadas o que están demostrando que les falta derecho. Ahí está el Ministerio de Desarrollo Social, vayan a hablar ahí, a pelear ahí por sus derechos. Y ahí hubo todo un proceso también de autorreconocimiento y de alguna manera instaló hacia afuera de somos familias productoras de alimentos. Bueno, era Pablo Blanc, como decíamos, es a cargo de la comercialización de Monte Adentro, quien nos contaba algunos hitos, ¿no?, de la historia. Obviamente son 25 años, hay muchas otras situaciones, pero bueno, nos importó como rescatar estos momentos. Y hablando de esto del cómo, digamos, ese trabajo de que aparezca un sector campesino, ¿no? Vamos a tener las palabras de Jorge Oliva, que es un campesino de APENOC, y que nos cuenta cómo fue desde su experiencia este aparecer campesino, ¿no? Para nosotros la palabra campesino era como ser menos.
¿Y cómo se llamaban? No, nosotros, qué sé yo, nosotros no éramos simplemente familia. Pero campesino, la palabra campesina empezó a surgir después del orden que ya estuvimos organizados. Es como para distinguirnos, como para decir, bueno, íbamos a Córdoba, aquí miren, los campesinos. Porque, ¿qué se conocía acá? Se conocían los grandes productores, la sociedad rural, por ejemplo, los grandes ganaderos, las estancias, los estancieros, pero no el campesino. Es como que no tenían nombre. Nosotros no teníamos nombre, éramos familias así diseminadas que producían sus cabras, sus cabritos, sus vacas, pero para el gobierno, no había política del gobierno hacia nosotros. Hay gente que no sabía si existíamos nosotros como familias, como campesinos. ¿Y cómo fue eso de que apareciera esa palabra y ustedes sintieran...? Porque teníamos en las marchas, ahí teníamos cánticos, teníamos palabras, que nosotros al ir marchando íbamos diciendo. Gritos de lucha. Entonces ahí era un poco mostrar quiénes eran. Claro. Quería hablar, o sea, marchar por el centro de Córdoba, por ejemplo, toda la gente común de la ciudad, el de la ciudad, digo, poder que ellos ver que quiénes éramos nosotros. Nunca habrán visto una marcha así, la marcha sí, las marchas de la ciudad, pero de que gente que salga del campo a marchar a las ciudades, no. Eso debe haber sido impresionante para ustedes también, ¿no? Claro, sí. Para nosotros y para ellos, para claro, todos. porque hay gente que se paraba, miraba y se queda como decir, esto, mira de dónde vienen, mira, son productores, son campesinos. Claro. Bueno, esta palabra tan hermosa, ¿no? Tan fuerte, tan sentida, es como la organización y las luchas crean mundos, ¿no? Hacen que aparezca algo que antes no existía. Y crean esa subjetividad, ¿no? Él decía antes, decir campesino era... no nos llamábamos. Impresionante, ¿viste? Vos le preguntás, ¿y cómo se llamaban? No nos llamábamos. No, éramos familia, no teníamos... Claro. Y campesino era ser menos. Se crea un sujeto, digamos, Exacto. un sujeto, un actor ahí. Pero una pertenencia activa, ¿no? Claro. Está buenísimo. Tremendo, divino. Sí. Yo sé que es nuestra idea en este espacio y nos ayuda a eso, digo que los protagonistas de estas historias son los verdaderos protagonistas, son los que están en territorio, pero yo después te voy a querer preguntar qué te pasa a vos con eso y por qué tenés esa necesidad, porque me parece que está bueno que lo pensemos. Y ahora vamos a ir a un poco de música. Voy a confesar que esta canción, que es hermosa, que es El tiempo está después, un clásico de Fernando Cabrera, hace un par de semanas la puso Ale Simonazzi acá en una versión de Cabrera con Paulinho Mosca, pero nos escribió un músico rosarino, Martín Cogiola, que hace este mismo tema en stick, que es un instrumento particular, y lo toca y lo canta de manera muy bella, y decidimos sumarlo a Después de Milei, Después de la Deriva. Estamos en Revuelto Radio. Calle Yupa, raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza aquellas filas infinitas, saliendo de Central el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después.
calle Yupa raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza aquellas filas infinitas, saliendo de Central el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. Bueno, hermosa versión. Martín Cogiola, músico rosarino, músico y compositor, y toca además guitarra y está explorando con gran éxito el stick, toca precioso y hace esta versión buenísima del Tiempo está después de Fernando Cabrera. Le agradecemos a Martín Cogiola por haber enviado su material para que lo escuchemos acá en Después de la Deriva. Estamos en este espacio que se llama Después de Milei y en realidad me parece que estas experiencias territoriales de comunidades que se levantan, que se reconocen, que luchan, son una buena manera de pensar cómo salir de ese después de Milei, de llegar a ese después de Milei que nos merecemos. Pero había quedado pendiente esta inquietud antes de ir a la música, de preguntarle a Wanda qué te pasa a vos con esto y por qué sentiste este impulso y esta necesidad de ir a encontrarte con estas experiencias en territorios. Y yo lo pienso como una conversación, como una larga conversación desde mis propias prácticas también, ¿no? La práctica del colectivo agroecológico, que es totalmente diferente del movimiento campesino de Córdoba, pero bueno, hay cosas que sí nos unen, ¿no? En este intento de organizarnos colectivamente para generar redes, tramas comunes, generar espacios de vida, cuidado de la vida, bueno, en diferentes formas, ¿no? También pienso que es como muy importante como comprender los procedimientos organizativos en distintos territorios, porque siento que es eso de lo que tenemos que aprender, ¿no? Entonces, bueno, qué piensan, cómo lo hacen, qué problemas tienen. De hecho, yo tengo un esquema de preguntas que suelo repetir en todos los encuentros, ¿no? Cómo piensan la política, cómo se piensan, cómo ven este momento. Siento que es importante, digamos, compartir todo eso entre distintas experiencias organizativas. A veces me cuesta quizás, no sé, transmitirlo o compartirlo con otros, pero creo que esa conversación colectiva entre distintos colectivos, bueno, se genera en muchos espacios y es un poco lo que yo busco, ¿no? Y bueno, además me da mucho amor, digamos, siento amor por estas experiencias porque, bueno, por la gente que lo hace, para entender, comprender cómo lo sienten ellos y cómo afrontan eso. Y además eso, o sea, como que creo que hay procedimientos, ¿no? Esa palabra de procedimientos, digamos, cosas, qué cosas les funcionan, ¿no? Bueno, me parece re importante saberlo y compartirlo y, bueno, y ver los problemas que tenemos en común, ¿no? Y cómo eso se resuelve o no. Uh-huh. También cómo piensan en el presente, qué problemas están viendo, ¿no? Y bueno, en esto particularmente tuve entrevistas muy interesantes, tengo unas conversaciones que te dejan pensando bastante. No sé si respondí tu pregunta. Sí, respondiste y te agradecemos por esto de ponerla a disposición de Después de la Deriva y a disposición de todos y todas, de poder integrarnos de algún modo a esa conversación y pensar esas salidas comunes que son cada vez más urgentes y necesarias. Sí. Absolutamente. Wanda, seguimos con las entrevistas. Vos planteabas que estaba bueno pensar los ejes de trabajo y trajeron, con Caro hicieron una selección de esos distintos ejes, testimonios de esos distintos ejes. ¿Querés contarnos un poco?
Sí, antes de seguir quisiera también agradecer mucho a las personas que entrevisté, porque la confianza y la disposición, Total. disponerse a compartir conmigo que no me conocían, esa apertura, además lo que encontré fue una capacidad reflexiva súper profunda, abierta y muy sincera, muy autocríticos. Realmente gente que vos hablabas y te das cuenta que había una reflexión de ellos como colectivo súper verdadera, ¿no? Eso la verdad que fue hermoso y la disposición a compartir conmigo ese rato y es toda esa historia, ¿no? Bueno, en parte en la charla con Pablo Blanc, él me comentaba, ¿no?, que hay varios ejes que ellos trabajan, que son la salud, la educación, la formación, la producción y comercialización. Me contaba que obviamente la comercialización es parte de la producción, no hay producción si no hay comercialización, es lo que, digamos, tracciona la producción, esa posibilidad de comercializar. Por otro lado, hay otro eje que es el territorio, el acceso a la tierra y el trabajo, digamos, para crear las condiciones necesarias para que esa tierra pueda ser producida y habitada, vivida, digamos. Otra área que es comunicación, decía antes que tienen muchas producciones muy hermosas del área de comunicación del movimiento campesino, que están disponibles en YouTube, que hemos usado a la manera medio de Frankenstein con Carito. Y después otra área que es género, que después, bueno, devino feminismo, y después otra de financiamiento. Ellos, bueno, no lo tomamos acá, pero la cantidad de organizaciones con los que articulan, estatales, no estatales, nacionales, extranjeras, territoriales, más locales, es enorme, ¿no? No infinita no es, pero es muy grande y bueno, todo eso ha hecho posible que pudieran tener muchos avances también a nivel financiamiento. Cada uno de estos ejes se fue transformando en áreas de trabajo integrados por personas de diferentes centrales, como mencionan ellos, a las distintas regiones, ¿no? ¿Y cuántas personas involucra ese entramado? Más o menos son 1.200 familias en todo el movimiento. Montón. Sí. Y después una cosa interesante también que mencionaban en alguna conversación de las que tuve, es que pues yo decía, ¿y quién está adentro del movimiento y quién no está? O sea, ¿cómo definen quién es del movimiento? El límite, claro. El límite es variable, ¿no? Como creo que en todas las organizaciones. Y incluso me mencionaban que había gente que hacía mucho que no participaban activamente, digamos, en la organización, pero ante una situación, un conflicto, un potencial desalojo, decían, yo soy de APENOC, digamos, ¿no? Claro. Que fue, yo entrevisté gente de UCATRAS y de APENOC, no de todas las regionales, centrales. Entonces, hay una pertenencia, ¿no?, que se activa frente a una situación de disputa política territorial. Entonces, bueno, tienen esa flexibilidad, ¿no?, propia de una transformación real del territorio, claro, ¿no? Que, bueno, estás en un momento, no estás, volvés, bueno, en fin. Y diferentes formas de participación, más activa, más periférica, pero no dejas de estar, ¿no? Pero bueno, más o menos 1.200 familias es la gente. Bien. El primero que vamos a escuchar ahora es Mauricio Mucciuti. Ahí sí. Está, Mauricio Mucciuti. Y va a hablar de territorio, ¿no? Sí, habló de muchas cosas, pero bueno, acá lo traemos hablándonos de cómo ellos trabajan territorialmente, que en el tema, bueno, ahí va a hablar él. Bien. Agua y alambrados. Lo escuchamos. Una cosa que se hizo, que no nombramos, que se hizo muchísimo desde el principio, fue, no se puede enumerar, pero innumerable cantidad de aljibes, primero, aljibes y piletas le llamaban acá, que no es otra cosa que una cisterna, y después la cisterna de placa, que seguramente la has conocido, es una tecnología que vino de Brasil, del norte de Brasil, la trajo, llegó por varios lados, pero el INTA hizo un aporte serio para popularizarnos. Nosotros la conocimos en Brasil, fueron compañeros de acá de la zona hasta Brasil a formarse para hacer eso y volvieron y se hicieron innumerables cantidades de sistemas de captación de agua, techos,
con aljibes, con pileta, con todo para que la población deje de tomar agua de la represa, que no es otra cosa que, no sé cómo le dicen allá, tajamar, ¿conoce la palabra? No. Sí. Un reservorio en tierra donde toman agua los animales, y después obras ya de segundo tipo redes de agua, perforaciones. Sí, eso no Bueno, sé, no lo conozco. se hicieron infinidad de metros de alambrado, de pequeños cerramientos de lotes para defender la tierra y mejorar la producción. Hay una cuestión acá muy clara, que en la zona de secano, como una llanura de bosque llanura, vientos, la cabra sale, viento del sur, pone cara contra el viento y se va. 20, 30 kilómetros, se va. Y vos estás en tu casa y tus animales están a 20 kilómetros de tu casa. Entonces, es una locura. Imagínate, después la familia, todos buscando, hablando, ahora por teléfono, antes con radio VHF, bueno. Entonces empezamos a hacer obras de 1 hectárea, 2 hectáreas, 10 hectáreas, depende, dentro del campo de cada familia. Y no sé cuántas hectáreas son las que cerramos, ni cuántos kilómetros de alambrado, para que la familia, hoy está vientoso, adentro de las 10 hectáreas, ahí. Y las cabras están ahí. Bueno, ahí nos contaba Mauricio el tema de cosas muy concretas, ¿no? De los alambrados, del agua. El tema del agua es gravísimo en toda esa zona, es muy escasa el agua, y bueno, y también hay toda una disputa con el agua, ¿no? Hubo mucho trabajo, como decía Mauricio, y sin embargo, bueno, sigue habiendo obviamente estos problemas, porque aparte de una disputa con los productores más grandes, que bueno, de repente contaba otra compañera, han hecho todo este tema de los pozos y un montón de, digamos, de dispositivos para tener agua, pero de repente tienen enfrente un gran productor de papas, claro, que con los pivots le secaron todos los pozos, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión álgida, digamos, y uno de los límites importantes para la producción, ¿no? Claro. Y seguimos ahora con otro testimonio, ¿no? Sí. Con Camila Recalde, que nos va a contar sobre temas vinculados a salud, género y feminismos, que es otro de los ejes. Pensaba, una mujer hablando de los temas de salud, como hay algo de la reproducción de la vida que sigue a cargo, ¿no? Sí, de las mujeres aún en los movimientos. Eso después te lo dejo como pregunta. Bueno. Pero ahora escuchamos el testimonio. La organización desde siempre, con otro nombre capaz, laburó la participación de las mujeres, digamos, como generalmente se veía. Yo mucho lo tengo por relatos, digamos, pero o de videos o de material viejo, pero siempre fue como propiciar los espacios de participación de las mujeres, visibilizar las infancias, y todo eso fue también en el contexto histórico que se fue dando con la marea verde, si se quiere, o el feminismo también acá en Argentina. Fuimos como haciendo todo un proceso de irle poniendo nombre a todo eso que hacíamos desde ese lugar. Entonces, en un principio, después del Congreso de la CLOC, que fue en Buenos Aires en el 2015, ahí yo creo que fue un hito. Fuimos varias compañeras a la Asamblea de Mujeres de la CLOC y decidimos juntarnos. Casi todas veníamos laburando en el equipo de salud, porque parte del laburo en el equipo de salud también era garantizar el acceso a la salud de las mujeres. Entonces organizábamos campañas de Papa Nicolau en las casas, charlas, talleres, abordábamos por ahí también situaciones de violencia, y siempre laburando desde ahí, como desde la salud. Entonces, después de la Asamblea de Mujeres, como que fue como, bueno, más allá de todas las que estábamos en el equipo de salud, empezar a laburar con el feminismo campesino popular, que en ese entonces tampoco entendíamos muy bien qué era ni cómo lo íbamos a laburar en el campo, pero empezamos a tener como espacios de género, o sea, un equipo de género. Entonces empezamos un poco a hablar de esto, de formarnos también nosotros como militantes, pero generar espacios también.
en la organización y de participación, entonces a visibilizar las diversidades sexuales. Empezamos a discutir muy desde los núcleos la cuestión del aborto y de cómo trasladábamos esa discusión a las bases. Re importante eso, poder laburar esa opción. Y me acuerdo que de esa reunión, bueno, decidimos empezar a laburar como esto, el equipo de género, le decíamos. Entonces de ahí surgió la posibilidad, a través de un financiamiento, ya no me acuerdo de qué organismo nacional, porque cambiaron los nombres, que fueron las escuelas populares de género. Esos espacios es como que había un programa de la Nación que te bajaba con cierta currícula y financiamiento para hacer espacios de formación, hacer una escuela, que por supuesto nosotros lo tomamos y lo adaptamos a nuestra realidad, porque te planteaban un formato 100 personas en un lugar y no sé qué, nosotros decíamos cómo juntamos 100 en un lugar con las distancias, entonces lo dividimos en 2 territorios. Era mucha la necesidad de tener algún espacio para niños y niñas porque las mujeres venían con los niños, entonces se empezó a gestar eso y fue una experiencia que nos voló la cabeza, creo, y a muchas compañeras también, a muchas compañeras del campo que venían laburando con salud, como promotoras de salud, también fueron espacios que habilitaron mucho la palabra, el diálogo, la mirada. Y eso se pudo replicar en varias centrales de la organización con el transcurso de los años y fuimos estando todo el tiempo atravesadas con la discusión de lo que iba sucediendo históricamente con los feminismos, digamos, y fuimos pudiendo encontrar nuestro feminismo, lo fuimos construyendo, digamos, y entender cuáles eran nuestras necesidades, nuestras demandas. Entonces de ahí surge que el equipo de género pasó a ser el equipo de feminismo, entonces también era como, porque para ahí en algunos momentos o lugares decir feminismo era mala palabra, entonces bueno, cómo nos apropiamos de ese concepto y cómo construimos el nuestro propio, digamos. Vos me preguntabas un poco esto de que las mujeres quedan ahí, ¿no? En la cuestión del cuidado de la salud bueno, y sí. Y sí. Pero creo, por las conversaciones que tuve, que vuelvo a repetir, son acotadas, son algunas, con los varones que conversé, lo tenían también bastante como, por lo menos como tema, como reflexión. Hablaban de los micromachismos, estaban trabajando también primero como en aquellos que son como más el núcleo más duro de la organización, trabajar internamente esas situaciones, por lo menos había en el discurso, digamos, preocupación y ocupación sobre eso, ¿no? Pero bueno, obviamente además ellos son un movimiento en un contexto de un machismo muy, muy fuerte y bueno, son procesos largos, ¿no? También. Claro, sí, bueno, de hecho mencionaban en las reuniones, tenían que sí o sí tener un espacio que nos pasa en las zonas urbanas, nos pasa siempre, digamos, que, bueno, pensar un espacio de infancias para que las compañeras puedan participar de la reunión, ¿no? Sí. Esa articulación siempre cuesta. Sí. Bueno, pero seguimos trabajando en eso. Como dicen los funcionarios, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. Para usted, estamos trabajando para usted. Claro. ¿Con qué seguimos, banda? Bueno, acá sería el eje educación. Hay una creación muy, muy hermosa que son las escuelas campesinas, que son varias. Y bueno, ahí vamos a tener a Cecilia Suau, que es una de las creadoras de la Escuela Campesina y nos va a contar un poquito de qué viene eso. Lo de la educación surge como siempre, desde siempre, como anhelo, pero parecía así como muy, muy difícil y finalmente fue casi como una carambola que surgió en la provincia, empezaron a organizar mejor la educación de adultos y la vincularon con unos planes jefes y jefes. Y eso hacía que se vincularan con organizaciones. Entonces una conocida que estaba ahí más o menos en ese proceso, en el Ministerio del Trabajo, no sé qué cosa, nos abrió la puerta y entramos por ahí al programa de adultos.
Y fue también un impacto muy importante territorial, porque armamos una allá en el norte, allá cerca de la Laguna Mar Chiquita, en la Encrucijada se llama el lugar. Armamos acá, en Los Escalones, en otra comunidad de allá. Y la tercera estaba en La Libertad, que es acá para el lado de Ampule. Después ha pasado algo que... eso te decía y no te lo desarrollé, que se produjeron dos cosas con la escuela. Se generó la adolescencia que no existía, porque los chicos medio que terminaban de estudiar. Primaria. Y si querían seguir la secundaria, sí iban a vivir a otro lado y ya medio que se desarraigaban. Y los que se quedaban, que no estudiaban, se transformaban en pequeños adultos. Empezaban a laburar, qué sé yo. Entonces se generó esta condición de soy estudiante, entonces ellos también negocian en su casa de menos tareas de adultos y todo lo que significa la adolescencia de vínculos. O sea, se ven 3 veces por semana acá. Claro. Se ponen de novios, se desnovian, Es interesante. Y otra cosa que empezó a pasar es que a algunos, también creo, no exclusivamente por lo que vino pasando en la escuela, pero sí ayudado por esto, han podido construir un proyecto de vida y quedarse en el campo. Que antes eso estaba como bastante bloqueado. Y esto que te decía, lo que se generó, por ejemplo, como uno de los ejes de agroecología que desarrollamos mucho fue la apicultura. Algunos empezaron a poder desarrollar que eso es muy compatible con la falta de tierra, porque vos podés tener en poca tierra, podés hacer una producción que te alcance para vivir. Y algunos se han quedado con esa tarea, otros han encontrado, vinculado con la organización, algunas tareas más de promotora de salud, con alguna beca que le permite. Así como combinaciones que han hecho que o se quedan cerca, se quedan en los pueblos, en Cerrezuela, en Cruz del Eje, se van quedando como más. Creo que también ha tenido mucho que ver que las ciudades ya no atraen tanta gente, que está muy dura la vida en la ciudad, entonces se ha podido ir generando como una posibilidad en el campo para estos jóvenes que antes solamente les quedaba irse. Claro. Bueno, acá también, como charlamos recién, quería marcar que aparece también algo nuevo a partir de la organización, ¿no? Del movimiento político campesino, que es la adolescencia. Entonces, así como antes aparecía la idea de campesino, la palabra campesino, el sector campesino, la palabra adolescencia o la vivencia, no solo una palabra, sino la vivencia de la adolescencia puede aparecer también a partir de la creación de la escuela campesina, de un espacio y un sentido diferente que no existía antes, ¿no? de eso, porque aparte de las escuelas campesinas, además de generar este espacio que no estaba porque se pasaba de niño, ¿no? a adulto, porque no había posibilidades de ese otro espacio, es una escuela que, como marca así Cecilia, es una escuela que genera arraigo o intenta generar arraigo, ¿no? Porque una cosa también que pasa en la educación formal es que se educa en cosas que desarraigan, que desculturizan, ¿no? que hacen perder la propia raíz. Entonces, muy importante también esa creación. Reinteresante, y me pareció interesante también lo que mencionaba ella lo último, que es que ya no es tan tentadora la ciudad. Entonces ya no es tan interesante o ya no está tan en el imaginario de las y los jóvenes irse a la ciudad como meta. Sí, ella decía eso y otros decían otras cosas. Me parece que hay como de todo, ¿no? Quizás en la vivencia directa de la escuela, estoy pensando, ¿no? Yo pensando, no sé si es así, como ella está en eso y está con esos chicos, claro, esos chicos que no se quieren quedar en el territorio. Claro, hay más chicos que pueden construir un proyecto de vida, pero no todos los chicos van a la escuela campesina.
Claro. Primero, y bueno, y es una tensión, ¿no? Después, en otra parte de la entrevista de Jorge Oliva, él planteaba el tema del desalojo silencioso, ¿no? Que es esta falta de oportunidades, bueno, que tiene que ver con los límites también, ¿no? Que hay también a nivel social. Bueno, ahí vamos. Por ahí la pregunta, como para ir cerrando, era ¿qué desafíos viste, qué problemáticas viste más estructurales en el movimiento y en qué situación están hoy? Bueno, en las entrevistas se marcaba mucho el tema post-pandemia, digamos. La pandemia resultó como un momento de no sé si no quiebre, no, pero de mucho cambio. Me hablaba mucho de eso, ¿no? A partir de la pandemia parece como que se cambió bastante la dinámica de la organización. También hablaban bastante de la introducción de los celulares, ¿no? Que creo que eso a nosotros también como colectivo, por ejemplo, nos pasó en algún momento que el celular empezó a ser como una especie de disuasivo del encuentro y un poco en cierto aspecto, minar un poco la cuestión de la presencia de la organización. Perdón, o sea, como un aspecto negativo. Sí. Que la pandemia, digamos, instaló como la virtualidad. Uh-huh. Y la distancia. Claro, al encuentro presencial. Exacto, digamos. Y entonces ahí como no desarmarse, pero como una flojera vincular, digamos. Claro. Bueno, después hay límites estructurales que tienen que ver con cómo se organiza nuestra Argentina y el mundo en general, ¿no? Uh-huh. La dificultad del acceso a la tierra, por más que no hay ahora tantos desalojos, pero bueno, el acceso a la tierra es difícil, el acceso al agua, este ejemplo que yo contaba de la empresa de papas, digamos, de la gran producción de papas y esa tensión, además de que, están en crisis hídrica, además de que está todo el tema del cambio climático muy fuerte, unos veranos tremendos, un calor muy, muy intenso. Después, como en todo el mundo hay una migración rural muy importante, ¿no? Por estas cuestiones estructurales y también porque hay, digamos, transformaciones de las subjetividades. En todas las organizaciones que conozco y que conocido, los jóvenes tienden a querer irse del campo, ¿no? No hay acceso a internet, no hay acceso a... hay una transformación de la subjetividad que desalienta la cuestión rural, ¿no? Y después, lo que marcaban mucho varias personas con las que hablé fue que estaban en un momento de repensar la organización, repensarse como organización. Fue muy interesante, la charla con Pablo, que decía que, ahora hay un tipo de subjetividad, la gente joven, ¿no? El recambio organizacional, quienes toman la posta, eso está ahí como difícil. Y decía, espero, Pablo, ser fiel a lo que me dijiste. A su testimonio. A su testimonio, pero también fue... que las subjetividades actuales vienen en tensión con la construcción colectiva, ¿no? Porque por la cuestión del individualismo, y él decía algo que me pareció reinteresante, que no queremos, o los jóvenes, no quieren ser representados. O sea, no quieren que nadie hable por ellos. Eso es bueno, eso al principio. Claro, es parte de lo que nosotros queremos. Claro. Pero desde un lugar individual y un lugar de que los pone como en el yo, digamos, desde un yo, no desde una cuestión, entre todos vamos a construir algo de... Un sujeto colectivo, claro, digamos. No. Claro. Un yo más que un nosotros, digamos. Exactamente, claro. No hables por mí. Claro. Pero no hables por mí... Pero tampoco construyamos una voz común. Claro, pero no hables conmigo tampoco. Sería un poco, ¿no? Como esas tensiones, y también me pareció reinteresante porque muy activos en repensarse, ¿no? Decía, lo que funciona son y también nos pasa a nosotros, ¿no? Como
en chiquitito, digamos, el colectivo agroecológico, organizarse por tareas. Lo que funciona es organizarse por tareas, ¿no? Y eso sí funciona. Después el tema de que ellos trabajaban mucho el tema de la formación, ¿no? Que no es la capacitación es para saber hacer algo. La formación es una formación política, de repente se reunían 6 días, 12 o 18, no sé cuántas horas por día, para formarse políticamente, ¿no? Contarse sus experiencias políticas, etcétera. Eso ya no funciona, porque no hay guita, pero también porque no hay interés. A nadie le interesa ir una semana a trabajar sobre eso 12 horas por día, ¿no? Bueno, no sé si a nadie, a los jóvenes no les interesa y los viejos están cansados, digamos. Entonces, eso plantea, pero nada, como están pensando cómo hacer eso, ¿no? Y ahí la comercialización es toma un rol súper importante, pensado también políticamente. La comercialización como lazo, la comercialización con otros colectivos, con el resto de la sociedad. Claro, como articulación urbano-rural, como traccionador de todo lo otro. Entonces, como, bueno, un aspecto político, ¿no? de eso. Interesante. Está bueno, y está bueno también para no romantizar, ¿no? Ujú. Los procesos y también ver sus, no sé si límites, pero sí sus dificultades, ¿no? Claro. Y de otros viajes que has tenido y de otros colectivos que has visitado, ¿encontrás comunes en cuanto a, por ejemplo, las problemáticas que enfrentan? Y esto de los límites estructurales de acceso a la tierra, acceso al agua, acceso al financiamiento, está presente en todos. Bueno, es algo además, un proceso también mundial, el tema de la migración rural. Cuando estuvimos en Jacobasi, que estuvimos juntas con Caro, Carlitos Irasola, a quien le mandamos un abrazo enorme, de la cooperativa Surgente, nos decía esto, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para que la gente vuelva al campo es generarle condiciones, ¿no? O sea, como espacios de organización tenemos que pensarnos cómo hacer, porque nadie va a querer vivir en el campo aislado. O sea, nadie va a querer vivir en el campo sin agua, sin electricidad. Sí, y ahí es un rol muy importante, ya que estamos en un medio urbano, el lugar también de lo urbano para apoyar lo rural, ¿no? Por ejemplo, desde el consumo, ¿no? Hablar de una política del consumo. Está buenísimo lo que decís, claro. Y sí, darnos cuenta que cuando consumimos algo que suena mal, consumo, ¿no? Nos parece re poco político, etcétera, pero es un poder real, económico, es una energía que ponemos en un lugar o en otro que genera cierta ruralidad también, digamos, ¿no? Nosotros desde el colectivo agroecológico, una compañera decía, consumir es producir. Cuando consumís, producís también porque apoyás a un cierto campo, por ejemplo, ¿no? Claro. De paso, cuento que los productos de Monte Adentro, que es la comercializadora del Movimiento Campesino de Córdoba, pueden encontrarlos también en Buenos Aires. No sé si acá la audiencia de dónde es, pero bueno, si es de Buenos Aires, de Cava, están en la red de alimentos cooperativos, que también están en diferentes lugares del país. Entonces, bueno, eso también es muy importante para apoyar el movimiento, ¿no? Bueno, y seguir construyendo estas subjetividades que nos encuentren y de algún modo nos permitan salir de este momento y caminar hacia ese después de Milei, que es la propuesta de este segmento de Después de la Deriva, que está llegando a su fin. Exactamente, son las 22, así que tenemos que ir cerrando. Aunque no hay que decir la hora, pero son las 10 de la noche. Y estamos... Ulises y Facu nos retan porque, claro, el programa se repite en otras radios, en otros horarios. En algún momento fantaseamos con aprendernos en el horario en que se repite en cada... ir haciendo distintas versiones. Claro, ir haciendo, pero bueno, no lo preparamos para hoy. Exactamente. No estudiamos. Bueno, agradecerles un montón a Banda por este laburazo y por venir a compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, súper valioso. Y a Carito. A Carito, que hizo un laburo increíble, y lo estuvimos laburando un montón a Facu y a Uli con este disparada de testimonios y de videos, así que les agradecemos también. Saludo grande a la audiencia, a los compas de acá de Revuelto Radio por esta epopeya. Nos encontramos el martes que viene. Exactamente, hasta el martes.